Bienvenidos al avance del capítulo 40 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Memo, asustado, le implora a El Greñas que suelte a su madre, pero este le hace saber que no lo hará porque él tuvo la culpa de que lo metieran en la cárcel. Memo le jura que no fue su culpa. El Greñas le sugiere sacarlo de este lío así como lo involucró, o de lo contrario pagará las consecuencias. Seguido de eso, le ordena que suelte su teléfono y, a la vez, que se amarre los pies con la cinta. Memo trata de atacarlo, pero Mariana interviene rápidamente y le ruega que haga lo que le piden. Memo, al ver que no tiene opción, se amarra las piernas, pero con la condición de que no le haga daño a su madre. Por otro lado, Inés le dice a Luciana que cada día su actitud es peor, ¿o acaso está esperando una verdad? Luciana le menciona que entendió que su problema con su padrino empezó desde el momento en que priorizaron la campaña por encima de todo. Inés le prohíbe que le hable en ese tono, puesto que no tiene el derecho para hacerlo. A su vez, Luciana le manifiesta que su amor nunca les va a faltar, pero eso no quiere decir que va a aceptar lo que está mal, aclarándole que Adrián necesita ayuda profesional, o de lo contrario va a caer en una crisis emocional y psicológica. Inés insiste en que su hijo está bien. Luciana le pide que entienda que negar el problema solo va a prolongar su sufrimiento y su recuperación. Luego le pregunta si, en verdad, el poder es más importante que la salud de su propio hijo. Inés no desiste y le asegura que Enrique y ella están haciendo lo mejor para su hijo, así que le ordena que se retire. Luciana espera que no se arrepienta de lo que está haciendo. Por otra parte, Josefina le suplica a Berta que le diga dónde está su hijo. Berta le sugiere que primero le diga cómo fue que escapó el Greñas. Josefina le distorsiona la historia diciendo que ella llegó con la jeringa que le dio el abogado, pero el Greñas se levantó de repente y la privó. Cuando se despertó, vio que a su lado había un doctor y un policía. Berta duda un poco de su historia. Josefina le asegura que solo quería el dinero para irse con su hijo y su novio lejos, para que el Greñas no los encontrara. Berta le recomienda que se olvide de todos sus sueños porque una palabra de su hijo bastará para acabar con su vida. Mientras tanto, Mariana le dice al Greñas que su hijo ya quedó amarrado. Este le ordena que llame a Enrique. Mariana le pregunta qué piensa hacer. El Greñas le responde que va a hablar solo con él y con el abogado para llegar a otro acuerdo o, si no, acabará con todo. Memo interviene y le hace saber que su tío no va a razonar con él, ni tampoco estará solo. El Greñas le menciona que entonces acabará con él y con su madre. Memo le ruega que no lo haga. El Greñas le repite que busque a Enrique y que le digan que venga solo. Mariana acepta, pero le pide que deje que se calme, o de lo contrario su cuñado va a pensar que algo le sucede. Al mismo tiempo, Enrique le manifiesta a Germán que le estresa que Berta no los haya llamado para decirles qué ha pasado con el Greñas. En ese momento, llega Karina y le comenta a Enrique que ya son muchos los medios que le piden que se pronuncie sobre la fuga del Greñas. Germán le pregunta si alguno de ellos es importante. Karina le responde que está el de La Ventana de Opinión. Enrique, al escuchar eso, expone que es un canal que apoya a Teresa, y que si él hace algún comentario, lo sacarán de contexto y lo usarán en su contra. Germán se retira para ver cómo van las encuestas. Al rato, Enrique recibe una llamada de Mariana, pero sin saber lo que está pasando, decide no contestar. A su vez, Karina le pregunta qué posibilidades hay de que el Greñas decida declarar la verdad. Enrique le responde que no habrá posibilidad si él encuentra primero, pero igual deben estar atentos porque no sabe a quién se va a encontrar en el camino. Luego le pregunta si Roberto fue a buscar a su hija. Karina le oculta que no, porque hoy su hija saldrá tarde. Enrique le sugiere que entonces se pegue a Roberto para saber qué hace. Karina le pregunta por qué no se lo pide a su ahijada, o acaso quiere que se le meta en su cama. Enrique le pide que entienda que está muy estresado. Karina le aclara que ella también está inquieta porque no deja de ser su cómplice, o acaso ellos tuvieron que ver con el preso que atacó a El Greñas, aclarando de una vez que no quiere estar involucrada en ningún crimen. Enrique le pide que se tranquilice porque nada de eso pasó. En eso, Elena llega al despacho. Enrique la recibe y le pregunta cómo está. Elena le responde que está desesperada porque necesita que la ayude a encontrar a El Greñas. Por otro lado, la doctora le informa a Omar que esta tarde Susi podrá salir si se recupera. Omar se lo agradece mucho. Asimismo,
Le pide a Susie que no se preocupe por dejar a su hijo solo en el hospital, considerando que cuando esté sano se lo podrá llevar. Susie le da las gracias por darle ánimos, a pesar de tener muchos problemas. Omar le notifica que estará tranquilo siempre y cuando la fuga del Greñas sirva para atrapar a los verdaderos culpables. Susie le menciona que ser abuelo lo ha hecho más sensato, pero que a Elena solo le interesa tener a su hijo. Omar le pide que no diga eso porque él también quiere tenerla cerca para cuidarla. Susie acepta quedarse, pero le aclara que solo lo hará por él, dado que siempre ha sido bueno con ella. Por otro lado, Elena se presenta a la entrevista que organizó Enrique con Karina, donde ésta menciona que requiere de su adaptación para que el Greñas y Frijol paguen por lo que le hicieron a Tobías y a Daniel. Asimismo, le agradece a Enrique por la ayuda que le ha ofrecido. Enrique se le acerca y le asegura que van a ganar, aunque restablecer la seguridad del país no sea fácil, porque juntos harán que este país esté libre. Por otra parte, Quirino le cuenta a Roberto que Berta no se ha mostrado en todo el día. Roberto le notifica que tampoco sabe nada de Josefina ni de su hijo. Luego le pregunta si cree que Enrique haya fugado a El Greñas y a su familia. Quirino espera que sea así, porque desaparecer a toda una familia sería aberrante. También le pide que se contenga respecto al descubrimiento que hizo sobre Memo y El Greñas. Roberto le pregunta por qué van a dejar pasar un elemento tan valioso. Quirino le explica que solo le está pidiendo tiempo para conseguir a un juez confiable, y de esa manera, llamar a Memo para que declare. Roberto le aclara que le da rabia seguir con el protocolo. Quirino le dice que no tienen alternativa, además de que sería lamentable perder la batalla por un error en el procedimiento, aunque implique que tenga que controlar su ira. Más tarde, Elena le hace saber a Enrique que le conmovieron sus palabras. Enrique le dice que es su deber ayudarla, así que le pide que no se preocupe por agradecerle. Luego de irse, Karina le pregunta por qué defiende tanto a esa mujer. Enrique le responde que esa mujer es la madre de los muchachos que atropelló a Adrián. Karina le expresa que, obviamente, es mejor tenerla de su lado. En eso, Enrique ve que Mariana le ha realizado muchas llamadas, por lo que la llama y le pregunta qué pasa. Mariana, asustada, le miente diciendo que Memo le tiene información del Greñas. Enrique le solicita que llegue a su casa para que le cuente. Mariana le dice que no, que le va a convenir más que él vaya. Luego de la llamada, el Greñas espera que Enrique no se demore. Memo le pregunta si acaso se siente mal. El Greñas le dice que no es su asunto. Memo le recuerda que está recién operado y se le puede abrir la herida. El Greñas le manifiesta que él se ocupará de ese asunto cuando termine con todo. A su vez, Memo le hace saber que tiene un botiquín en su habitación. Mariana interviene y le afirma a El Greñas que ellos lo pueden ayudar. Al ver que no tiene opción, acepta su ayuda, pero le dice que irá con ella para evitar que haga algo. Por otro lado, Sofía ve llegar a Luciana y le pregunta qué le sucede. Luciana le cuenta que estar con Roberto le ha permitido ver las cosas de otra manera. Sofía le menciona que, por ese motivo, no le gusta que ande con el fiscal, o acaso no teme andar con alguien que, en cualquier momento, puede perder la vida. Luciana le implora que no le diga eso ni de broma. Sofía le aclara que esa es la pura realidad, además de que ella sabe lo que es perder por partida doble. Luciana le manifiesta que Roberto también sabe lo que es perder a alguien. Sofía, para no herir sus sentimientos, decide retirarse. Más tarde, Mariana toma el arma y le apunta a El Greñas. Le pregunta si es capaz de usarla. Mariana les exige que no se acerquen. El Greñas, sin miedo a nada, le pregunta qué piensa hacer. Mariana aprieta el gatillo, pero desafortunadamente no sale la bala. El Greñas le arrebata el arma y la golpea. Memo se preocupa al escuchar sus gritos, por lo que le pregunta si está bien. En eso, Mariana aparece y se tira al suelo. Memo le dice a El Greñas que es un maldito por golpear a su mamá. Les afirma que fue un buen plan tratar de engañarlo. Asimismo, les agradece por darle el arma. Mientras tanto, Enrique llega a casa de Mariana para saber qué tiene para decirle sobre El Greñas. Por otra parte,
Roberto se acerca a Victoria y le pregunta si cree que la hora que les prometió Quirino ya se pasó. Victoria le pide que trate de tranquilizarse. Roberto, desesperado, le hace saber que va a casa de Memo. Victoria le recomienda que no lo haga, pero desafortunadamente no logra detenerlo. Al mismo tiempo, Enrique entra a la casa y, al ver a Mariana con la boca partida, le pregunta qué pasó. En eso, aparece el Greñas y lo apunta directamente con su arma. Alexandra, por su parte, cuestiona a su padre si en las noticias no han dicho nada sobre el tipo que se escapó. Luis le responde que no, pero igual le insiste que busquen un abogado por si el Greñas decide hablar. Alexandra se lamenta de haber sido tan cobarde. Luis le aconseja que se calme, puesto que todo estará bien. Alexandra le enseña el mensaje a su padre que Adrián le mandó. Luis le pide que no vaya a aceptar ser cómplice de algo más. Alexandra le menciona que sería bueno que Adrián dijera la verdad. Luis le aclara que eso ya es problema de Adrián, porque ellos solo van a esperar a que algo suceda. Mientras tanto, Enrique llama a su chofer y le hace saber que se va a demorar un poco, por lo que le sugiere que se regrese y espere a que lo llame. Luego de la llamada, el Greñas le ordena a Enrique que no se mueva. Este le aclara que no le conviene cometer una tontería, teniendo en cuenta que él es el único que le puede dar dinero para que se largue con su esposa y su hijo a un lugar donde nadie los encuentre. El Greñas le comenta que creyó en sus promesas y por poco acaban con él, pero le aclara que ya no volverá a engañarlo. Enrique le jura que él no dio la orden para que lo eliminaran, aclarándole que hay cosas que no puede controlar. El Greñas ve que Mariana está ayudando a Memo a soltarse, por lo que le ordena que se aleje de él. Enrique, asustado, le pregunta qué quiere, a lo que el Greñas le responde que quiere que le devuelvan a su mujer y a su hijo y los ayuden a cruzar la frontera. Enrique le pide que cuente con eso. El Greñas le expresa que lo conoce muy bien, por lo que le aclara que no va a dejar que se salga con la suya. Más tarde, el Greñas le ordena a Enrique que haga el video, pero sin mentir, o de lo contrario acabará con él. Este acepta, pero le pide que se calme. Asimismo, Enrique confiesa que su hijo Adrián era el que iba manejando cuando atropellaron a los hermanos Saldaña, lo que significa que lo que decían las autoridades no era verdad. Mientras tanto, Memo se suelta poco a poco sin que el Greñas se dé cuenta. Por otro lado, Adrián llama a la Agencia Central de Investigación y decide confesar toda la verdad, pero lamentablemente Inés llega en ese momento y le pregunta a su hijo qué está haciendo. Asimismo, Enrique declara que ellos dieron la orden para que eliminaran a Frijol con el propósito de seguir encubriendo a su hijo y a su sobrino. Al escuchar eso, Mariana le pregunta si en verdad ordenó eso. El Greñas interviene y le ordena que no se entrometa. En ese momento recibe una llamada. El Greñas pregunta quién es. Enrique le responde que debe contestar porque se trata de Germán. El Greñas le pide que conteste pero que lo coloque en altavoz. Una vez contesta, Germán le notifica que Karina le contó que Memo le tenía noticias sobre el Greñas. Enrique le responde que era una tontería de Memo. Germán cambia de tema y le hace saber que le va a pedir a Berta que amenace a Josefina con su hijo para que les diga dónde está el Greñas. Enrique le pide que se olvide de eso y cuelga. El Greñas, enojado, le dice que son unos perros por usar a su hijo. En eso, el Greñas recibe un fuerte golpe de Memo y cae al suelo. Con las mismas, se levanta y le ruega a Enrique que no usen a su hijo. Sin embargo, Memo le dispara y le da fin a su vida. Minutos más tarde, Roberto llega a la casa, mientras Memo le sugiere a su tío y a su mamá esconder el cuerpo. Estos se quedan impactados al ver la frialdad de Memo. Por otro lado, Inés le hace saber a su hijo que ellos han hecho todo lo posible para ayudarlo como para que él se eche para atrás. Adrián le menciona que está asustado porque las cosas están peor. Inés le pregunta si acaso cree que diciendo la verdad va a solucionar todo. Adrián le aclara que está cansado de mentir y disimular. Inés le aclara que la cárcel no es un lugar para él. Adrián le expresa que, obviamente, no quiere ir, pero siente que no puede hacer nada de lo cansado que está. Inés le dice que le traerá algunas pastillas para que se calme. Al rato,
Mariana le dice a Enrique que va a salir a tomar aire. Roberto, desde el otro lado, la oye tosiendo, así que le pregunta si se encuentra bien. Al escucharlo, Mariana se preocupa, al igual que Enrique. Después de eso, Germán recibe una llamada de Enrique, por lo que le contesta y le pregunta si ya tomó la decisión. Enrique le ordena que busque a Hugo y a Ferín en casa de Mariana para que limpien algo. Germán le pregunta si pasó algo. Enrique le exige que sea rápido y le cuelga. Mariana, por su lado, abre la puerta y le pregunta a Roberto qué se le ofrece. Este le expresa que está viendo que ella es la que necesita ayuda. Mariana se pone nerviosa y no sabe qué decirle. Asimismo, Memo se acerca a su tío y le dice que nunca se imaginó que tuviera gente para retirar cuerpos. Enrique le cuenta que los conoció cuando eran los escoltas de confianza de Francisco. Además, Francisco le dijo que ellos pensaban hacer todo el trabajo sucio si le hubiera contado la verdad desde el principio. Memo, calmado, le asegura que les va a ahorrar mucho trabajo. Enrique lo mira y le cuestiona si el arma es de El Greñas. Memo le responde que no, porque el arma se la compró él mismo a unos cuates, asegurándole que no está registrada. Enrique se sorprende mucho. Memo le pide que tampoco lo vea de esa manera, sino que le agradezca por librarlo del mayor de sus problemas. Enrique está de acuerdo. Luego se levanta para salir, pero se esconde de inmediato al ver que Roberto está en la casa. Del mismo modo, Mariana le pregunta a Roberto qué hace por esos lados. Roberto le miente diciendo que le informaron que un sospechoso estaba rondando la zona. Enrique le hace saber a Memo que el fiscal está hablando con Mariana. Este se molesta y decide acabar con él para que no siga detrás de ellos. Enrique lo detiene y le pregunta si acaso quiere a toda la fiscalía encima de ellos. Además, le aclara que no quiere más muertes. Al mismo tiempo, Mariana le asegura a Roberto que ella no ha visto a nadie. Roberto le manifiesta que igual va a rondar la casa por si ocurre algo. Al rato, Memo le pregunta a su mamá qué quería el fiscal. Mariana le cuenta que se va a quedar vigilando la zona porque le informaron que había un sospechoso. Por otro lado, Joaquín le entrega el expediente del caso Capital Creciente a Luciana y le dice que le costó mucho pedirlo. Luciana se lo agradece. Luego cambia de tema y le pregunta si está investigando el caso del Greñas. Joaquín le responde que no, porque ese caso ya no les corresponde, pero no descarta que Roberto esté investigando por su cuenta. Luego le pregunta si Roberto le comentó algo. Luciana le responde que no, dado que Roberto no comenta nada de su trabajo. Luego de irse, Luciana llama a Natalia y le pregunta si pueden verse en un lugar. Por otra parte, Enrique llama a Karina y le solicita que llame a Roberto. Karina le pregunta qué pasó. Enrique le promete explicarle, pero primero necesita que le diga algún pretexto para que se aleje de la casa de Mariana. Karina está de acuerdo, pero le pide que le dé una buena explicación. Al rato, Mariana le informa a Enrique que van a tener un problema si Roberto no se retira. Enrique simplemente guarda la calma. En eso, ven que Roberto recibe una llamada y se va. Memo y Mariana se sorprenden y le dicen a Enrique que funcionó lo que haya hecho. Al mismo tiempo, Luciana conversa con Natalia y le comenta que Joaquín le entregó el expediente del caso Capital Creciente, pero cuando lo revisó se dio cuenta de que no estaba la hoja con los números. Natalia le afirma que tiene razón y más porque no están organizados. A su vez, Luciana le exclama que, obviamente, ese expediente es falso. Mientras tanto, Joaquín le expresa a Berta que no está tranquilo de haberle entregado el expediente falso a Luciana. Berta le asegura que Luciana no está capacitada para detectar una falsificación. Joaquín le pregunta por qué no le entregaron la copia original que tiene Francisco. Berta le responde que, obviamente, no, porque se trata de que el expediente alterado coincida con los que ella mandó a falsificar. Además, le va a servir para distraer a Roberto por un tiempo. Joaquín le asegura que no será un problema porque Luciana se va a quedar con la ayuda que él le está ofreciendo. Berta se ríe y le pregunta cómo cree que Luciana le va a pedir un favor a un santo teniendo a Dios enfrente. Por otro lado,
Luciana le manifiesta a Natalia que, obviamente, son dos casos distintos. Natalia está de acuerdo y le pregunta qué gana Joaquín entregándole uno falso. Luciana le responde que, a lo mejor, lo están utilizando o él está ayudando a falsificar los documentos. Asimismo, le pregunta si cree que Joaquín haya devuelto el expediente original y alguien más lo cambió. Natalia le menciona que también pudo ser él mismo quien lo cambió. Luciana, dudosa, le expresa que, de todas maneras, Roberto necesita saberlo. Más tarde, Roberto llega a casa y le pregunta a Karina si todavía tiene el número de los estafadores para pedirle a Quirino que los rastree. Karina le dice que no es necesario, puesto que ella llamó a la maestra y le informó que sigue en su curso de verano. Al escuchar eso, Roberto se enoja y le pregunta si acaso lo llamó por una falsa alarma o lo hizo a propósito para distraerlo de la investigación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.